Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, España y otras latitudes que siguen con expectativa las actividades académicas que realiza CIDET, la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública. Mi nombre es Walter Ceballos Arango y soy director académica de la misma y les da la cordial bienvenida a esta nueva jornada en el desarrollo de este foro taller internacional que nos está convocando desde hace algunos días atrás y en los cuales la característica principal es que estamos presentando los trabajos de investigación, las obras bibliográficas de nuestros destacados maestros y maestras y además dando cabida, pie al análisis, a los debates, a las reflexiones sobre estos mismos y qué mejor que de la mano de los mismos autores. Entonces, vamos a iniciar esta jornada y para ese efecto ya tenemos la grata presencia de nuestra primera participante. Nos estamos refiriendo a la maestra Milángela Escopazo. Cursó estudios, perdón, es Milángela Tachón Escopazo, correcto. Ella Así cursó es. estudios en el programa avanzado de Compliance por la Universidad San Pablo de Madrid. Es certificada como profesional de Compliance por la Asociación Española de Compliance. Es especialista en Derecho Privada, abogada por la Universidad Santa María de Venezuela y especialista en Derecho Constitucional. Le damos la cordial bienvenida y uso de la palabra a la maestra María Ángela Tachón Escopazo. Gracias, gracias, Walter. Bueno, un saludo a todos los presentes. Qué honor para mí estar aquí. Sí, fíjense, un honor de conocerlos a ustedes, conocer la organización que representan, pero yo voy mucho más allá porque voy a acompañar a María Alejandra, a una amiga, a alguien que considero como una madre, pues le pido la bendición. Aquí en Venezuela pedimos la bendición a todo el mundo. Y eso es sinónimo de respeto, para conversar un poco sobre lo que ella denomina su bebé de papel. Y yo hoy voy a hablar no solo en un sentido de rigor académico, hoy voy a hablar como una mujer del profesional del compliance, como una amiga, como una ciudadana, como alguien que encarna lo femenino en este plano. Hoy voy a hablar desde lo humano y dedicarle unas palabras, a María Alejandra, iniciando con lo siguiente. Miren, se requiere mucho, y se lo dije a ella y se lo dediqué, se requiere mucho, pero mucho valor, salir del averno, de esos infiernos en donde la vida a veces nos coloca y donde ella explica todo lo que sucedió, todo lo que vivió, todo lo que encarnó, para que eso termine convirtiéndose en una obra que hoy vamos a presentar, El liderazgo con corazón y el poder femenino del compliance. Esto es una obra que nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. Lo académico, lo normativo, el derecho, si no tiene amor, lo que estamos es emitiendo palabras sin sentido. Cuando alguien hace de su historia un estandarte y hace una obra en la que evoca el amor, no solo por lo que ella hace, por lo que es, por lo que vivió, el resultado no puede ser más que, eh, ¿cómo explicarlo? Esencia, algo tan personal. Esto es una obra que te conecta con la autora, con María Alejandra, en la que uno se plantea la vida. De hecho, ella hace unas consideraciones muy personales que las mencionará ella. Y uno dice, wow, todo lo que uno tiene que vivir a veces, pasar esos túneles oscuros para poder dar luz, nueva perspectiva, darle a la vida una nueva mirada. Y eso es lo que María Alejandra nos ofrece, además de todo el rigor académico, todas las consideraciones que hace, no solo como gerente de cumplimiento normativo de una gran empresa, de un gran holding en Venezuela, sino que ella pone en patente algo que está, pero que muy pocos nombran, que es el factor humano en las organizaciones. Creer en la integridad, en la justicia, en el amor, en la empatía, en el respeto, en tener admiraciones por otras mujeres que dieron pasos para que ella y yo y las que están aquí presentes podamos, desarrollarnos profesionalmente y en todo lo que queramos. Eso tiene una ponderación que va más allá de un reconocimiento académico, ¿no? Es un respeto no por lo que hace, sino por lo que es, porque es alguien que está tomando de más su propia voz. A mí me ha dado mi voz
Y yo espero, en un efecto cadena, darle voz a otras mujeres, porque de eso se trata, de inspirarnos entre todos. Quien no ha tenido la oportunidad de leer la obra, se la recomiendo, porque nos da una mirada mucho más amable de cómo podemos tener incidencia dejando atrás esos esquemas de liderazgo en las organizaciones en la que la producción solo está limitada a los resultados. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo amor y respeto hacia mis colaboradores, hacia mis empleados, hacia mis proveedores, incluso hacia el propio Estado? Porque el cumplimiento lo que quiere y lo que María Alejandra Mancebo patenta en su obra es que el cumplimiento es respeto hacia nosotros y hacia el otro. Un Estado de Derecho no se puede construir bajo cimientos de mentiras, de injusticias, eh, porque si no seguimos dándole rienda suelta a todo lo que estamos viviendo. Y otra de las cosas que recomiendo, si hay alguien que nos devuelve la esperanza, la fe en estos tiempos muy oscuros, es la obra de María Alejandra Mancebo. Es una persona, y esto es una reflexión que también comparto con todo el mundo, que te enseña que cuando tú crees en ti, en lo que haces, el camino aparece a tus pies y los resultados están y se materializan y tienen incidencia en el otro, en la familia, en nuestros compañeros, en nuestros colegas. Bueno, mira, tan es así que estamos ahorita en un foro internacional, rindiendo homenaje a lo que es ella, porque esta obra es solo una extensión de lo que es ella. Yo no concibo que alguien escriba solo por escribir, porque nuestras escrituras nos delatan, nos delatan. Es lo que somos, es una extensión de lo que sentimos, de nuestra esencia, de nuestras crianzas, de nuestras creencias. Y bueno, hoy es un día en el que vuelvo y repito, no solo celebro a la profesional, celebro a la mujer, a la abuela, a la hija, a la maestra, a la docente, todas esas mujeres en uno que encarna María Alejandra Mancebo. Muchas felicidades. Muy bien, muchísimas gracias, estimada maestra Milángela Tachón Escopazo, por esta participación que apertura en esta jornada tan importante para la comunidad jurídica, no solamente para Venezuela, que es el país originario de la doctora eh, María Alejandra Mancebo, sino también para toda la comunidad jurídica internacional que ve en ella y siempre una maestra recurrente, participativa, además con importantes performances dentro de infinidad de cursos, de talleres, de diplomados, que no solamente ha realizado con nosotros, con CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, sino también con diversas casas de estudio, con diversas universidades, con diversas escuelas de posgrado, institutos, que tienen la inquietud, al igual que nosotros, de trasladar estos conocimientos, que los mismos no sean encapsulados, que no sean solamente particularidad de unos pocos, sino que se democratice la cultura, la educación, en específico la cultura jurídica, que es muy importante, que es la base, como también lo mencionó la doctora Milángeles Dachón Escopazo, de un Estado de Derecho sano, saludable, ¿no? En virtud a, pues, el imperio de de la legalidad, ¿no? Que es una quimera que a veces se convierte en una utopía. Vemos en todos nuestros países, sobre todo en la región latinoamericana tan castigada, por ejemplo, como países como el mío, como el Perú, donde tenemos una serie de desacuerdos e inestabilidad dentro de las esferas de los poderes del Estado que deberían estar de alguna manera, no seguro, la implicancia es imposible a veces que estén de acuerdo los poderes del Estado, pero sí respetándose en su autonomía y también tratando de que esta comunicación correcta, idónea, pues sea también vista luego el resultado dentro de la sociedad misma. Y nosotros agradecemos que haya empezado usted con este tema y tan importante también porque para nosotros la obra de la doctora María Alejandra Mancebo, en lo particular, solamente en este tema del compliance, que es una de las partes, creo, de un todo que representa la maestra Mancebo,
puesto que también la conocemos en el campo de lo que es la violencia de género, lo que es el tema también de la protección a víctimas, Así a todo lo que viene a ser el tema de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Una casuística muy abundante en nuestros países, donde se ve a diario unas estadísticas alarmantes de casos de feminicidio, de casos de violencia doméstica, que en su totalidad repercuten y hacen pues que, bueno, esos números sean alarmantes y también preocupe a toda la comunidad jurídica, no solamente en el aspecto pues de las autoridades, que son los llamados a recurrir, sino también en la parte preventiva. Y es por ello que la obra de la doctora María Alejandra Mancebo, y ya yéndonos en una totalidad, ¿no?, de todos sus aportes, pues es tan importante y tan trascendente para la comunidad jurídica. Estimada doctora Milángela Tachón Escopazo, nosotros estamos agradecidos de esta participación, que nos haya otorgado su valioso tiempo, además su punto de vista tan particular, pero a la vez también tan contundente dentro de lo que es, en primer término, el tema que usted domina, que es el compliance, y también la figura y la obra de la doctora María Alejandra Mancebo. Nosotros hemos compartido un reconocimiento, perdón, elaborado un reconocimiento que vamos a compartirlo en estos momentos para usted. Si nos permite, vamos a hacérselo llegar también oportunamente. Y tengo el honor de darle lectura también para que el auditorio virtual pueda también, a su vez, seguro, de acuerdo con nosotros, establecer pues un voto de salud y felicitaciones para usted por esta destacada participación. En nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en nombre de la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, y de todas las instituciones que avalan académicamente estos certámenes y encuentros internacionales, como es el Observatorio Jurídico de Santo Domingo, en República Dominicana, la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, el Colegio de Abogados del Logro en Ecuador, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores, con nuestro destacado maestro doctor Carlos Navarro Medal como director, el Círculo Jurídico de Argentina, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Milángela Tachón Escopazo por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Psicología y otras áreas, en el capítulo del día de hoy llamado Liderazgo con Corazón, el poder femenino en el compliance, impartido desde el día 17 hasta el día de mañana, va a ser el 25 de septiembre, que es la última jornada. Signa las autoridades de todas las instituciones mencionadas y agradecerle y felicitar a la doctora Milángela por esta destacada participación. no, pero que la que tiene que estar agradecida con todos ustedes soy yo. Yo creyendo que vengo a aportar un poquito y me llevo este poco de regalos yo de manera inesperada. Qué bendiciones. Qué bendiciones, bueno, poder compartir con usted, conocerlo, maestro Walter, María Alejandra, Bella, te admiro. Y a todos los presentes, bueno, por acá tienen una colaboradora y mil gracias por la oportunidad de escucharme y de conocerme. Bueno, le quito más tiempo que el espacio de hoy es en honor a María Alejandra. Excelente, estimada maestra. Nosotros tomamos esta palabra suya. Esperamos que a partir de ahora, también de la cordial invitación que le realizó la maestra María Alejandra Mancebo, pues pueda incorporarse al grupo de maestros y maestras internacionales. Le comento, son promedio de 500 maestros de 20 países que estamos interconectados, todos ellos catedráticos en diversas universidades, también ejerciendo muchos jurisdicción, ¿no?, actividades dentro de la judicatura, magistrados, jueces, fiscales, pero que tienen esta inquietud de transmitir sus conocimientos, ¿no?, en forma espontánea, en forma libre, desprovista de cualquier notoriedad personal, porque eso llega solo, ¿no? Posteriormente, después de toda la actividad, eso llega. No hay necesidad de que tengamos que solamente eh, poner en pantalla a un o dos maestros, porque en realidad los casi 500 son brillantes, ¿no? Pero cada uno en sus diversas especialidades, y nosotros lo que tratamos de hacer es dosificar su participación de acuerdo a los temas, tanto sean virtuales o presenciales. Como usted ha escuchado hace un momento, los comunicados que hemos estado brindando a la comunidad jurídica internacional, tenemos
eventos académicos de capacitación internacional de manera virtual y también los presenciales, ¿no? Los presenciales que son los menos ahora, porque usted sabe que es más fácil, de alguna manera, es más rápido hacerlo de esta manera, pero que no renunciamos a ello, estimada maestra Milángela, porque hasta el momento el face to face es irreemplazable, ¿no? Totalmente Se de acuerdo. perciben. Y además, fíjese que, y esperemos que usted y muchos de los que están presentes en esta sala se animen, nosotros tenemos un encuentro internacional que estamos desarrollando siempre a inicios del año, ¿no? En este caso del 2026, en el cual tenemos unas jornadas muy interesantes. En este caso en Santo Domingo, va a ser en República Dominicana. Es una semana de intercambios, ¿no? Llegan delegaciones de casi todos los países que participan normalmente en esos foros, por ejemplo, de Guatemala, llegan de Costa Rica, llegan de Ecuador, de México, de Argentina y de Perú, por supuesto y el país anfitrión, que en este caso sería Santo Domingo, República Dominicana, donde hacemos intercambio, ¿no? Cada uno lleva sus propios bagajes, sus propios conceptos, y luego hacemos prácticas en diversas entidades tutelares, como el Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos a la Me Suprema, encanta. a la Y el de Procuraduría General de la Perú, República. el Eh, de Perú me parece fabuloso. La sí, justicia constitucional peruana es muy organizada. Sí, entonces hacemos eso y luego paralelamente se desarrolla el Congreso que es en la Universidad Nacional UNEF, en Santo Domingo, República Dominicana, y hacemos las dos prácticas, ¿no? La parte de la pasantía, que son las visitas institucionales, y luego hacemos ya el Congreso, que vienen a ser los lugares donde, pues, las exposiciones y el intercambio siempre importante con los alumnos, ¿no? Tanto de pre como posgrado. Estimada maestra, muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, que nos acompañe para poder presentar ya a nuestra querida maestra, a la doctora María Los Ángeles, María Alejandra Mancebo, por favor, si lo permite. Vamos entonces, estimados amigos presentes en esta aula virtual, a presentar a nuestra invitada y además homenajeada de fondo. Nos estamos refiriendo a la doctora María Alejandra Mancebo. Ella es de Venezuela. Ella se ha desempeñado como juez fiscal nacional y defensora pública. Tiene además 24 años en la docencia de pre y posgrado. Además es experta en violencia de género y trata de personas y también una experta en compliance. El tema que va a desarrollar, que es el tema justamente que nos está convocando el día de hoy, pues es el tema que intitulamos, y como está también en vuestra información, en los foros, es el poder femenino en el compliance, que es liderazgo con corazón. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra a la doctora María Alejandra Mancebo. Estimada maestra, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Walter por la oportunidad, por haber pensado en mí, no solamente para presentar lo que pudiera ser una postura, pienso, y así se lo voy a hacer ver de vida, frente a lo que significa no solamente el compliance, sino cómo enfrentarse a ese camino arduo de lo que significa hacer lo correcto, en este caso sería en el derecho. También quiero agradecer por la oportunidad de presentarlo formalmente. Más que homenajear, vamos a hablar de lo que pudiera significar dejar este, una huella, una huella positiva, que es lo que pretendemos siempre o que deberíamos pretender siempre hacer. Quiero agradecer a Milania por haber aceptado la invitación de haber presentado mi libro, no solamente como experta y con un gran conocimiento en el área, sino como una mujer joven, una mujer emprendedora que es capaz de visualizar y reencontrarse ella como persona, como profesional y como mujer frente a un camino que muchas veces, como lo hemos conversado, pareciera ser muy duro, frío, pero que realmente al cambiarle uno la mirada, pues uno pudiera visualizarlo de una manera distinta. Quiero agradecer a todas las personas que han logrado incorporarse y que están presentes para acompañarnos y para poder presentar esta forma de vida. Agradecer a la doctora Santana desde España, que debe ser en la madrugada, y ella está aquí presente, representante de la Universidad de la Gran Canaria de España, la cual agradecemos su presencia. Gracias, Emilia, por estar aquí presente. Te quiero muchísimo, te quiero mucho, Vivi, y a todos los que están aquí presentes. Y sin más preámbulo, con el permiso del doctor Walter, porque yo me encadeno, voy a presentarle formalmente en qué consiste esta figura de lo que yo he denominado liderazgo con corazón,
O como lo señala el doctor Walter, el poder femenino del compliance es igual a liderazgo con corazón. Eso pudiera gustar. Fíjense que hoy estamos frente a esta iniciativa que tiene nuestro amado colegio, el cual siempre se proyecta en función de lo que pudiera significar la excelencia y sobre todo visibilizar el conocimiento y establecer que el conocimiento nos pertenece a todos. Y de grandes sabios y de grandes maestros constituye que uno pueda tener la capacidad de poderlos transmitir sin ningún tipo de egoísmo y entendiendo que esto nos une sin importar el idioma o la ubicación geográfica. Cuando nosotros hablamos del colegio internacional que representa el maestro Walter, estamos hablando de un lugar de encuentro, estamos hablando de un lugar donde, mucho más allá de hablar un mismo idioma, hablamos en el concepto de lo que significa propiamente el amor por la academia, el amor por lo correcto, el amor por estrecharnos lazos y saber quién va a estar el 28 de diciembre en ese evento tan importante y tan exquisito que celebra el doctor Walter, quién va a estar en cada uno de los encuentros, cómo no admirar esa forma de cómo con diversos temas, diversos tópicos, no solamente democratiza el conocimiento, sino que le da voz a estudiantes, a nuevas personas y por supuesto a lo que constituye esa nueva forma de ver el derecho. Por ende, ¿verdad? Me siento muy honrada de poder presentar el poder del liderazgo. Cuando nosotros hablamos de ese liderazgo con corazón, muchas personas han asumido o pretenden visualizarlo que pareciera no tener sentido hablar en el concepto jurídico, en el compliance, o inclusive hablar dentro de lo del derecho, lo que significa liderazgo con corazón. Piensan o visualizan que puede significar un aspecto romántico que no guarda relación. Otras personas que me ubican dentro del sector de violencia contra la mujer dicen, bueno, ¿qué hace María Alejandra dentro del compliance? O otras personas que me visualizan dentro del ámbito de la delincuencia organizada, ¿qué hace María Alejandra estando tan adentro a hablar de liderazgo con corazón frente a ellos? Y tal cual como lo ven ustedes en la imagen que constituye la portada de mi libro, que la hizo una ilustradora de España que pertenece al grupo de Visionaria, ustedes logran ver como si estuviésemos anclados a una figura de un molino que se abre, que al mismo tiempo puede ser visualizado como un faro, y en el centro está como un corazón, pero ese corazón está con diversos colores y marcados. Y eso es lo que significa de alguna u otra manera el amor. Cuando nosotros hablamos de liderazgo con corazón, el poder femenino, el compliance, la misma guarda relación con la necesidad que tuve yo de escribir una historia de vida que me transformó, una historia de vida que sencillamente todavía aún duele, pero que consideré oportuno hoy en día contarla. En el momento que le estaba contando, sí, significó como una forma de catarsis para yo poder liberar todos esos demonios o sencillamente todo el dolor, pero al mismo tiempo la pasión que significaba y poder decir, aquí estoy presente, sobreviví y he decidido salir adelante. Frente a esa perspectiva, considero desde una visión muy particular que cuando uno está involucrado directamente en el compliance, que no está ajeno a lo que es la violencia contra la mujer, no está ajeno, como bien lo señala Mimi y el doctor Walter, a lo que significa propiamente la figura de la trata de personas, no está ajeno para nada a lo que significa la delincuencia organizada. Más aún, pienso que un compliance aplicado de una manera correcta y amplia, de una forma transdisciplinaria, pues toca cualquiera de las áreas del derecho y depende de uno poderlo señalar. Pero más allá de lo que significa una esfera del derecho, tiene que ver con la concepción humana y sobre todo con el liderazgo. Para uno poder hablar del compliance, teniendo un estudio desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2009, que se ha ido perfeccionando, sentirlo en los actuales momentos de una manera humana, significó para mí haberme transformado como ser humano. Y haberme transformado como ser humano no es que sea mejor o que sea peor, sino que muchas veces la vida te lleva a enfrentarte a acontecimientos donde uno decide de qué manera los va a enfrentar. Si los va a enfrentar simplemente para convertirse en una víctima o se va a convertir en un vengador de por vida o sencillamente uno decide transformar. Yo decidí transformar, pero transformar no solamente por un acto de valentía de mi persona, sino que también respondió o tiene mucho que ver con los acontecimientos que me acompañaron. En mi vida, yo creo que si volvieran a nacer,
sería abogado, pero no estoy tan segura que se lo diría a mi hija. En este caso ya mi hija es licenciada en comunicación, hablaríamos de mi nieta, no estoy tan segura si se lo diría a mi nieta, como bien nos recomienda el maestro Cosur, de volver a estudiar derecho. Pero en ese repensar de lo que significa nuevamente el derecho, yo digo que yo nací con ese ADN y mi papá lo supo antes que yo, porque yo lo que quería hacer era comunicadora social y mi papá de alguna u otra manera me llevó a estudiar derecho, por cuanto, ¿verdad? Él consideraba que como me gustaba escribir, yo podía escribir siendo abogada. Y entre ese devenir, pues sencillamente me mostró el camino de lo que significaba todas esas aventuras de Don Quijote, todas esas aventuras de lo que significa ver la serie, todo lo que constituye hablar con pasión, hablar del derecho, poderlo materializar. Y esa materialización, pues pareciera que viene de alguna otra manera en el ADN, porque mucho más allá de los estudios, se complementa con los principios y los valores que uno posee como persona. Por tanto, tú te puedes enfrentar a diversos acontecimientos y tú no vas a cambiar de actitud o de comportamiento porque tus principios y valores están bien constituidos. En ese andar de lo que constituye, como amante, como yo siempre me defino, que soy un amante del buen derecho, me encanta estudiar, me encanta aprender de otras personas. Realmente considero que el conocimiento es infinito y que todos los días tenemos que aprender porque cada día sabemos menos y cada día aprendemos a descubrir. Me di cuenta, ¿verdad?, dentro de ese acontecimiento de aprender que el conocimiento, más allá de poder ser algo que constituye propiamente un aspecto apasionante, también constituye un aspecto de poderse transformar. En ese devenir del estudio, pues tomando en consideración los cargos que ejercí, yo fui funcionario público, yo ahorita digo 24, pero son 26 años, y dentro de la función pública ejercí diversos cargos. Y cuando ahorita estaba escuchando al doctor Walter conversando que violencia contra la mujer, delincuencia organizada, la gente dirá, bueno, esta es loca, porque pareciera tener muchas competencias. Y sin embargo, es una sola porque va orientada en el ser humano y que fue Dios quien me permitió a mí obtener cada uno de esos conocimientos. Conozco el derecho penal por medio del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Yo digo que no existió mejor forma de conocer el derecho penal. Conocer un derecho penal mínimo, conocer un derecho penal de oportunidad, conocer un derecho penal que reeduca, conocer un derecho penal que se basa en un plan educativo y qué hermoso poderme enfrentar a lo que significa el último extremo, la razón del derecho, o lo que significa el caos, e incluso hasta el propio fracaso de un Estado de que se vea materializado a través del derecho, considerarlo a través de una oportunidad. Y lo comienzo hablando de esa manera porque yo cuando estudié derecho, yo no me gustaba el derecho penal. Para nada. Consideraba que estar en las cárceles no iba conmigo. Yo consideraba que iba a ser una abogada corporativa y me preparaba en función de ello. Pero sin embargo, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que Dios te va poniendo en el camino. Y en el camino, ¿verdad? Cuando yo inicio en el contexto del Poder Judicial, inicio como juez civil y luego juez de protección, pero la vida me llevó al derecho penal y yo o sea, lo que está bien pregrado, nunca lo había hecho de una manera formal. Y sin embargo, dentro de la responsabilidad de lo que constituye, dije, primero tengo que estudiar porque es imposible que yo pueda asumir algo sin conocerlo. Y comencé a perfeccionarme o a tratar de entender lo que era el significado con documentos, con acreditaciones que pudieran a mí, mucho más allá de tener un título, gracias a Dios no sufro de verdad de esos males, sino obtener el contexto del conocimiento que yo pueda llegar a transmitir para poder ayudar. Y comencé, ¿verdad?, ese estudio del derecho penal, un estudio que te transforma. Duré 12 años dentro del servicio de la defensa pública, siendo una defensora a ultranza, siendo una defensora feliz, de la cual consideraba que todos mis niños eran de alguna otra manera inocentes y si no eran inocentes, tenían una oportunidad de vida, porque sencillamente uno soñaba con ese plan educativo que uno pudiera llegarlos a formar. Tuve la oportunidad de formar parte de la redacción de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en el año 2000 y sencillamente es una oportunidad que Dios me otorgó para poder conocer esa área del derecho. Sin embargo, cuando yo decido renunciar a la defensa pública por razones personales y decido señalar y decir, no quiero ser más funcionario público, realmente quiero dedicarme a la academia porque yo pertenezco a la academia, ya mi esposo lo había jubilado, mi hija estaba relativamente más grande y yo decido mudarme de ciudad porque consideraba que tenía que tener más oportunidades de estudio. Me voy a trabajar en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Instituto de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello.
por supuesto, ¿verdad? Dentro de la pasión, de lo que significaba, dentro de la figura de estudiar, dar clase y lo que yo constituía en una entrevista que estando dentro de mi labor de trabajo, me entrevistó el director que en ese momento era el director contra la delincuencia organizada y en algún momento no sé qué pasó y ya yo estaba juramentándome y levantando la mano y yo creo que de una manera muy racional o no, levanté la mano y me convertí en fiscal de legitimación de capital. Se podrán imaginar el cambio de lo que constituye estar dentro de la defensa, estar dentro del sistema penal de responsabilidad, que es otro cambio de paradigma, estar dentro de la figura de la Fiscalía de Legitimación de Capital. Ya yo había realizado diversos estudios frente a ello y el doctor me la consideró que era mi oportunidad y que sencillamente lo podía hacer bien. Pues soy apasionada de lo que constituye la delincuencia organizada, lo que constituye poder luchar en contra de la misma, poder desestructurar lo que significan los grupos estructurados, poder visualizar por qué una mujer llega a cometer hechos delictivos dentro de la delincuencia organizada, cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer cuando delinquen en ese grupo estructurado y que va mucho más allá dentro de esa figura del derecho, de la dogmática, para poder entender de qué manera nosotros podemos prevenir. Dentro de esa figura, dentro de la fiscalización de legitimación de capitales, me dio la oportunidad de estar acreditada formalmente por grupos de acción financiera internacional dentro del contexto propio de esta área y descubrir la grandeza de lo que significa algo duro, transnacional, que no prescribe, el ámbito delictivo, que es tan difícil de poder señalar, pero que depende tanto de un quehacer diario de nosotros para poder otorgar un plan de vida frente a ello, pues constituye, ¿verdad?, como una forma de poderle decir, ya va, no necesito que seguir suscribiendo tratados, no necesito tener una carta rogatoria, una asistencia mutua, para poder entender que si yo realizo las formas de manera correcta, no tendría tanto estrés para poder disfrazar lo que constituye el hecho delictivo. Y es que realmente lo que constituye propiamente la legitimación de capitales, como un área, como una lista dentro de ese fenómeno criminal, es una representación de lo que nosotros estudiamos en la criminología corporativa, el por qué determinadas personas, que en algún momento Sutherland llamó delitos de cuello blanco, por qué existe sin tener, entre comillas, la necesidad, por qué realmente conociendo lo que significa lo correcto, deciden violentarlo. ¿Y por qué eso de lo incorrecto constituye para ellos, en vez de un atenuante, un agravante? Porque ese agravante significa que lo hice de manera intencional. En ese devenir que aprendí muchísimo, pues Dios me dio la oportunidad de incursionar en lo que significaba delincuencia organizada en secuestro, delincuencia organizada en trata de personas, delincuencia organizada en femicidio, y conocí la grandeza de lo que era defensa para la mujer. En el momento en que yo estaba, la defensa para la mujer, a los fiscales lo consideraban que era una materia residual. Estaban solamente las personas que no querían estar o que eran como entre comillas castigadas, como viendo una materia residual. Y sin embargo, a mí dentro de una figura muy importante que era delincuencia organizada, me solicitan, ¿verdad?, para poder instaurar esas investigaciones propias de delincuencia organizada en trata de personas y femicidio. Sin embargo, yo dije, es imposible que yo pueda estudiar un fenómeno delictivo sin poder entender a qué se refiere la esencia de defensa para la mujer. Y cuando comencé a estudiar defensa para la mujer, cuando hice mi maestría en la Universidad Central de Venezuela y comencé a visualizar la importancia que significaba esta área, que va mucho más allá de una violencia contra la mujer, que tiene que ver con literatura, que tiene que ver con historia, que tiene que ver con lucha, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la esencia propia de lo que somos, significativamente cambió mi vida a los fines de poder evaluar y poder entender no solamente lo que significa la mujer, sino cuál es el impacto de lo que constituye propiamente la mujer. Y me di cuenta que realmente, como toda materia o figura especializada, debe ser conocida por personas de lo que pudieran significar especializada. En ese devenir que realmente constituí, ¿verdad? Y que me convertí en una feminista en la cual considero que tiene que efectuarse no solamente estudios, sino nunca dejarlo hacer, y no tengo por qué estar sencillamente como fiscal de género, sino que tengo que formalmente comenzar a poderlo desarrollar. También la vida me llevó a lo que significaba fiscalía de juicio o luego fiscalía contra la corrupción, diversas áreas, pero siempre dejando en comillas de que, como mi papá me había enseñado, de que uno no podía dejar lo que ya uno había aprendido, nunca descuidé todas las áreas que yo me he ido formando, bien sea doctrina de protección integral, bien sea violencia contra la mujer, bien sea todo lo que constituye la figura de derechos humanos, por cuanto constituía como ser humano. En esa figura, esa rigidez jurídica de la cual
las personas que me conocen saben que de alguna u otra manera me caracteriza, pues en algún momento, pues dentro de esa figura de hacer lo correcto, de creer que la ley era lo único que significaba, de considerar que en algún momento era lo importante, puedo decir, hoy en día, hoy, ¿verdad? Que muchas veces esa exigencia del cumplimiento, de hacer lo correcto, se hacía o la hice de una manera no compasiva. Y eso no me hacía mejor persona, ni tampoco me hacía mejor profesional, aun cuando en ese momento lo consideraba. Tampoco me hacía crear un impacto positivo ante las personas por el hecho de tener o crear, pensar que estaba presentando el castigo frente a alguien que pudiera haber cometido el delito, porque en eso no consiste la vida. En ese devenir, pues sencillamente yo me enfrenté a un acontecimiento muy duro. Ese acontecimiento muy duro en mi vida cambió, ¿verdad? Paulatinamente mi vida y la forma de ver las cosas, por cuanto yo fui sometida sin estar ya en la función pública, ya estaba dedicada solamente al área académica, a un procedimiento penal o a lo que llaman, ¿verdad? Formalmente el uso del derecho penal a nivel de castigo sin necesidad de poder estar incurso en un delito. Visualicé desde adentro, ya desde otra cara, como víctima, visualicé desde adentro como ciudadano lo que significa estar perseguida por un poder punitivo, lo que significa que se pueda dictar actos que pudieran violentar las normas jurídicas sencillamente bajo el efecto de que estoy cumpliendo una orden o porque sencillamente era lo que me convencía en ese momento. En ese devenir, ¿verdad? De lo que iba a significar, pues sometida a un proceso penal donde se me dictó una orden de aprehensión. En esa orden de aprehensión, pues sencillamente yo me enteré estando en un momento crítico de salud, específicamente tenía un problema de un mioma y fui sometida o tenía que ser sometida a una esterectomía. Tenía mucho miedo de operarme y tampoco tenía los recursos económicos para poderme operar de acuerdo al tipo de operación que me iban a realizar. Sin embargo, yo estaba en ese momento, no se me puede olvidar, en la universidad, estaba en el transporte de la universidad cuando me pasan el video de que habían dictado una orden de aprehensión en mi contra. Por supuesto, ¿verdad? Los nervios y el sangramiento me vino de inmediato. Me lo pasa mi hija a través de un video donde se está burlando y yo decía, esto no puede ser. Ahí comenzó, ¿verdad?, a verse la vida de otro prisma. Todas las personas que yo consideraba que conocía desaparecieron. Las personas, ¿verdad?, que yo tenía en mi WhatsApp desaparecieron. O sea, realmente todo el mundo de alguna u otra manera dejó de existir frente a ellos. Y esa María Alejandra que de alguna u otra manera buscaba por haber dado clase, que de alguna manera desaparecieron frente a esa existencia. Sin embargo, en ese momento, ¿verdad?, de lo que iba a significar crisis, yo sencillamente con los nervios de lo que pudiera significar estar sometida dentro del proceso penal, pues cuando me indican de qué era el motivo, pues yo dije, no hay problema porque yo no hice absolutamente nada y aquí estoy yo y no hay ningún tipo de problema. Dentro de esa figura que estoy yo no hay ningún tipo de problema, que fue jueves y viernes, pues sencillamente inicia fin de semana, me viene un derrame totalmente de sangre, me tienen que operar o adelantar esa operación, me operan con 3 de hemoglobina, que yo digo que Dios debe tener una misión muy grande en mi vida. Y bueno, cuando me operan salí bien de la operación, entre comillas, ¿verdad? Con todo el dolor de lo que constituye una esterectomía, y yo por supuesto, ¿verdad? Me paro y digo, aquí estoy, me voy a presentar al tribunal porque yo no tengo nada que temer. Y así hice, porque da la casualidad que llamaba a los funcionarios y los funcionarios no querían irme a buscar. Y entonces le decía, pero si tengo una orden, porque no me vengan a buscar? Entonces yo voy y me presento porque el Tribunal de Venezuela permite que uno se presente de manera voluntaria y que pida que se deje sin efecto la orden. En efecto, yo me presento, se hace una audiencia, en la audiencia están todas las partes, dejan sin efecto absoluto, y me dice, váyase para su casa, cumpla su reposo porque se ve que está mal. Sin embargo, días posteriores convocan a una audiencia y en esos días posteriores lo que habían dejado sin efecto, no sé de qué manera lo reviven cuando algo no tiene sentido, y la fiscalía solicita que me dejen, ¿verdad?, privada de la libertad y me sacan esposada dentro del mismo tribunal donde yo solicitaba constantemente que alguna persona fuera privada de la libertad o podía solicitar lo que significaba el sobreseimiento. Me tomaron fotos, fue objeto, ¿verdad?, de 10.000 violencias mediáticas y el motivo sencillamente era que cuando era fiscal o cuando fui fiscal de violencia contra la mujer, ejercí o estuve en un caso que era
simplemente fiscal de juicio, defendí los derechos de una mujer, los derechos de una mujer que fue llevado hasta el Tribunal Supremo a los fines de poder casar la sentencia, quedó totalmente firme, cosa juzgada, y el agresor, manipulando el sistema, pues sencillamente utilizó el mismo para poder pretender una revisión constitucional a una sentencia que no procedía porque ella estaba firme con valor de cosa juzgada. Entonces, ese significado de lo que pudiera constituir ver cómo se malogra el derecho, cómo lo que yo siempre había estudiado en algún momento desapareció, como lo que yo había soñado de lo que significaba la justicia desapareció. Yo le decía a la juez que no me podían llevar porque yo estaba, me sentía mal y que realmente si ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Mi último cargo había sido fiscal contra la corrupción, yo había sido muy severa en contra de ese flagelo y por supuesto había hecho que se intervinieran muchos funcionarios policiales, organismos de los funcionarios policiales que si ella estaba consciente. Ella se fue, nunca me dieron la cara y sencillamente llegué, ¿verdad?, a esa audiencia después de 6 horas a un centro de reclusión porque me dieron una medida cautelar, pero la fiscalía apeló con un efecto suspensivo que tampoco procedía y sencillamente caí en un calabozo. Cuando caí, ¿verdad?, en un calabozo que me llevan, pues sencillamente la señora, en este caso fue una mujer, la victimaria, una funcionaria policial, me dice que me tengo que agachar porque sencillamente ella me tiene que revisar. Yo realmente, primero yo lloraba, o sea, lloré muchísimo. Yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida, no ese día, sino todo, ¿verdad? Lloré como por un año de lo que iba a significar, creo que dejé sin lágrimas lo que iba a hacer mi vida. Yo le decía que no podía y ella me decía, ¿cómo que no puedo? Y digo, es que no me podía agachar porque yo estaba, recuerden, yo tenía 2 días de operado una esterectomía en la cual me habían operado con 3 de hemoglobina. Y ella, ¿verdad?, me obliga a agacharme y se me van los puntos. Cuando ella me obliga a agacharme, me da una patada y no solamente se me van los puntos, sino que me malogra los puntos de la esterectomía, de la cual generó que yo ese día pues durmiera totalmente, ¿verdad?, desnuda, a los fines de poder esperar. Yo dije, bueno, aquí estoy lista, aquí me van a llevar. Los funcionarios policiales sentían que algo, ¿verdad?, pasaba mal para que ustedes vean a quien yo había perseguido y ellos se dieron cuenta y decidieron, entre comillas, ver cómo estaba yo al día siguiente, porque yo lo que estaba era esperando que la Corte de Apelaciones decidiera. Y sencillamente, ¿verdad?, cuando ellos se dan cuenta que me ven en ese estado, me permiten el teléfono y llamo yo a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo en este momento fue la que se encarga de visualizar lo que está pasando y fue el funcionario que dijo, yo asumo la responsabilidad y yo a ella, ¿verdad?, la voy a guardar en un sitio. En ese sitio, ¿verdad?, donde me guardaron, que duré 6 días, en ese, que fue la misma, en un despacho propio, ¿verdad?, de una comandancia que yo había solicitado que se interviniera, que yo había, entre comillas, desarticulado, se podrán imaginar de lo que ha significado, pues me infecté y sencillamente conocí otra realidad. Conocí la realidad de todos los funcionarios que en muchos momentos yo les había aperturado investigación. Conocí la realidad de lo que significaba estar sometido a una investigación siendo funcionario penal o funcionario policial y comencé yo a reevaluarme de qué era lo que significaba y cuál era el motivo que tenía Dios para haberme hecho eso, porque eso era lo que yo decía ante una oportunidad que si yo estaba efectuando esa figura. Sucedió, ¿verdad?, el hecho, gracias a Dios, ¿verdad?, y a la Virgen Santísima, dentro de lo que significa esa pelea jurídica, sin tener que deberle nada a nadie, y con un equipo de abogados que no eran los que yo pensaba, porque sencillamente fueron ángeles que aparecieron en mi vida, que no tienen nada que ver con la existencia de hoy, pues asumieron esa defensa y puedo decir formalmente que no solamente dictaron el sobreseimiento, sino que fue producto de un abocamiento propio del Tribunal Supremo de Justicia por la inexistencia de hecho punible. En esa oportunidad me llegó a ocurrir eso, que fueron 2 años de pelea jurídica, recursos, casar, abocamiento, amparo, me negaban una prueba, otra, sin existencia de ningún tipo de hecho punible, sino ver todo lo que constituía deformar el derecho. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, significa que para lo que yo estudié no sirve. Significa que ser abogado no sirve. Entonces, ¿qué significado tiene la integridad de los valores que uno tiene? ¿Qué significado tiene que uno haya sido funcionario público y sencillamente nunca haya robado absolutamente nada y que eso, ¿verdad?, te permita poder establecer algún tipo de diatriba, qué gesto de lo que me está sucediendo? Y volví, ¿verdad?, dentro del contexto mismo de lo que significa propiamente esa figura de lo correcto, de reencontrarme con la figura del compliance. No solamente como figura, sino encontrarme con lo que significa aprender, enseñar a hacer lo correcto. Y es que para mí el compliance constituye, ¿verdad?, hacer lo correcto si no te ve a nadie y que lo incorrecto es incorrecto así todo el mundo te vea.
significa, ¿verdad? Esa perspectiva en este momento de mi vida de una visión totalmente diferente, porque esa visión totalmente diferente de hacer lo correcto, de rescatar lo que significa la justicia, de rescatar lo que significa lo bueno dentro de todo lo malo, qué mejor manera a través del complaye donde es lento, es cuidadoso, es amoroso, es silencioso, es sostenible y de qué manera es amoroso. Y yo me di cuenta que si yo había decidido en mi vida haber asumido ese acto de valentía, de poder presentar, haber luchado y decir, aquí estoy, por los derechos de una mujer lo hice, y frente a esa figura puedo señalar de qué forma yo voy a impactar de manera positiva. Y esa figura de manera positiva significó que mi hija ya se encontraba en Italia, con su esposo, había salido embarazada, yo no conozco todavía a mi nieta, y sencillamente porque por todos los problemas, ¿verdad?, que tuve, y nació mi nieta. Y fíjense que el tiempo de Dios es tan perfecto que ante tanto dolor de las cosas que habían sucedido, donde no solamente me operaron de una esterectomía, donde no solamente me lesionaron una parte importante de un órgano blando que quedé de por vida lesionada con ello, donde muchas veces me discutí como ser humano si realmente valía la pena, donde atenté contra mi vida, intentando suicidarme, ¿verdad?, 2 veces, ante esa figura del desespero de no poderle otorgar esa figura, esa tranquilidad a mi familia, porque somos muy pequeñas y mi mamá también, una familia muy pequeña, y mi mamá sufre de Alzheimer, de lo que iba a ocurrir, pues sencillamente nace como una oportunidad de vida que es mi nieta. Sentir, ¿verdad?, de que mi hija, que es lo más importante que hay en mi ser, podía, ¿verdad?, sentir el crecimiento de otro ser. Sentir, ¿verdad?, la foto solamente a través de una pantalla de WhatsApp, comenzar a ver lo que significaba esa sonrisa, y dije sencillamente, ese renacer significa lo que es lo que yo les presento como el liderazgo con corazón. Y es que el liderazgo con corazón viene bajo una visión de que ante todas las anomalías y ante todos los devatares, el caos que tiene el mundo, incluso la vida personal, pero sobre todo cuando uno se enfrenta dentro del desarrollo propio del derecho, que no es que sea más importante o menos importante que otra carrera, sino que sencillamente estamos hablando de derechos, estamos hablando de oportunidades de vida, es visualizar de que la forma como de que nada sirve aplicar el derecho de manera correcta, si ese derecho de manera correcta yo no tomo el cuidado de visualizar que no impacte de una manera más allá de lo que significa la norma. Es decir, ese sadismo, esa idea de poder, lo obtuve, va mucho más allá de lo que significa propiamente el derecho. Entender que para poder realizar el trabajo como fiscal del Ministerio Público, más allá de poder presentar una investigación, es visualizar a quién estoy representando y de qué manera lo realizo. Igual sucede con el defensor, o igual sucede, y de mucho más grande, con lo que significa el juez. Al sentir de una manera personal lo que significa estar dentro de otra postura, donde exigir constantemente que me escucharan algo, que me prestaran un expediente, de que por caridad decidieran lo que dice la ley, porque ni siquiera le está diciendo lo contrario, donde que por caridad escucharan algo y sentir violación de derechos, me hizo recapitular en qué momento yo pude haber cometido esos actos con o sin intención, de manera muy dura y de manera poco compasiva. Y comencé a reevaluarme a mí como persona y dije, definitivamente si creo en una oportunidad de vida, de hacer lo correcto, tengo que comenzar conmigo. Y es por eso que Milangela lo señala de una manera muy acertada, comencé a ver todos los demonios que hay. Y pienso que si uno quiere reconstruirse y transformar, uno se tiene que mirar al espejo. Pero más allá de mirarse al espejo para ver si está muy bonita o no, sencillamente es mirarse al espejo, no tener miedo de lo que uno mire y comenzar a decir de qué manera puedo transformar y de qué manera puedo cambiar. Para eso sencillamente hay que dejar la soberbia a un lado y hay que tener a lo mejor muchas veces el dolor, pero comenzar a tener la creencia de que qué voy a dejar yo. O sea, que yo decía, ¿qué le voy a dejar yo a mi nieta frente a esta realidad de lo que yo pudiera enfrentar? Visualicé y descubrí una María Alejandra que era muy dura, una María Alejandra que era hasta inclusive, ¿verdad?, que le decían que era, ¿verdad?, malala por maléfica de lo que pudiera presentarse en el ejercicio del derecho, y que el hecho de haber incumplido una norma no me hace mejor profesional y tampoco me hace realmente una persona como a mí me enseñaron a ser, humana, que sencillamente siente lo que significa el ser humano. Y es que me di cuenta también en ese devenir que lo que le falta al derecho y lo que le falta a hacer lo correcto es el sentido humano.
Y es que el sentido humano tiene que ver directamente con la concepción propia del amor, y por eso es que yo hablo de ese liderazgo con amor. Esa noción que va mucho más allá de una noción romántica, esa noción que va mucho más allá de un corazón. Fíjense que el corazón, la ilustradora lo presenta de manera degradada porque no es un corazón simple de un día de los enamorados, sino que va mucho más allá a una condición. Y es que tomando en cuenta de lo que significa propiamente actividad amorosa o acto amoroso, de lo que significa ser humano, no solamente reencontrarse con uno es darle el sentido a lo que significa el amor. Cuando nosotros buscamos lo que significa la palabra amor, de la cual está orientada filosóficamente en su raíz epistémica a lo que tiene que ver con parir, que tiene que ver con el concepto de una noción, esa noción de parir, que se parece o está directamente involucrada o direccionada a lo que significa propiamente una mujer, esa mujer que tiene una condición biológica que nos permite no solamente parir, si así lo queremos o podemos, o sencillamente si decido no, pero es una condición biológica, me hizo comenzar a redescubrir desde el punto de vista filosófico cómo orientar ese amor. Y me di cuenta, tomando en la filosofía de Humberto Maturana como filósofo, no solamente a nivel de lo que significa propiamente en su condición biológica, sino educador, de cómo él visualiza ese amor, porque tenía muchas por escoger. Quería verla visualizar si escribía a Erich Fromm como teoría, quería ver si Nietzsche dentro de la concepción del amor, o inclusive Platón dentro del banquete de lo que significaba el amor. Pero cuando conozco a Humberto Maturana, él diría, bueno, este es loca que me lo conoció, y me doy cuenta de que él me logra traspasar y me logra erizar los pelos en el sentido de que el amor es no solamente una noción biológica propiamente, sino que esa noción biológica como condición se convierte y se materializa en acto amoroso cuando yo reconozco a la otra persona. Es decir, yo tengo una condición, amor, una condición de amor por el hecho de ser humano, porque nazco con ella. Pero en el momento que yo reconozco a Walter como profesional, en el momento que yo respeto a Walter como profesional, que lo respeto aún cuando él piensa diferente, y eso no me disminuye a mí como ser humano porque logro compartir, eso es lo que realmente constituye el acto amoroso, que es lo que define y lo que materializa propiamente el amor, que tiene que ver con la pertenencia y el reconocimiento del otro. Y dije, esta es la clave para poder entender cómo humanizar la justicia, cómo humanizar el derecho y de qué manera tan perfecta para poderlo presentar a través del complaye, que no solamente es como una sanidad o una salud a la organización, sino que tiene que ver con programas de poder hacer las cosas de manera correcta, porque así lo pienso y así lo visualizo de esa manera. Esta figura del reconocimiento me doy cuenta que mucho más allá de establecer cultura, mucho más allá de crear política, mucho más allá de lo que pudiera significar proclamar o dar cursos de capacitación señalando lo que es bueno, lo que es malo, definitivamente yo la única manera de poder impactar es a través del liderazgo. Es que ese liderazgo que impacta, pero conscientemente, ese liderazgo que es capaz de transformar la vida de manera positiva, ese liderazgo que se detiene a visualizar de qué manera puedo dejar una huella o de qué manera impacto en la vida de Milangela, de qué manera yo con una palabra inadecuada, un mensaje no contestado, de qué manera en el momento de que los demonios internos me permitan a mí visualizar otro tipo, pudiera afectar la vida de otra persona, porque lo viví de cerca frente a esa propia realidad, comenzó a determinarme de qué forma yo me comunicaba con las personas y de qué forma me relacionaba. Y eso forma parte de ese acto amoroso, la comunicación asertiva, el liderazgo con conciencia, el liderazgo basado en una inspiración. Esa inspiración que tiene que ver en lo correcto, que tiene que ver en la figura de la empatía, que tiene que ver en la figura del estudio, de la capacitación, pero sobre todo en lo que constituye propiamente la esencia del ser humano. De nada sirve tener una organización perfecta, entre comillas, de nada sirve tener un estatuto o ordenamiento jurídico adecuado, de nada sirve creer que nos estamos capacitando si no somos capaces a través de ello de poder ordenar de manera pacífica y por una cultura de paz realmente válida lo que significa esa figura del acto amoroso. Y es así como logro internalizar ese liderazgo con corazón en el compliance. ¿Y por qué con poder femenino? Porque el poder femenino es una representación a lo que me pasó, es una representación que, aun cuando defender los derechos de una mujer, que era válido y que lo volvería a hacer otra vez porque no sé ser de otra manera, sencillamente me permitió a mí redescubrirme que lo correcto sí se puede hacer y que aun cuando duela, pues sencillamente es el camino. Tarda más, seguramente, duele más, puede ser,
pero te deja una satisfacción de que puedes estar tranquilo y puedo mirar a mi nieta, puedo mirar a la sociedad y decir, lo hice y lo pude hacer y lo puedo demostrar con el ejemplo frente a un caos que pudiera visualizarse en algún momento determinado. Esa propiedad que te hace visualizar me permitió a mí madurar como profesional y sobre todo dentro del área gerencial, porque me di cuenta que el poder femenino va mucho más allá a esa condición propiamente biológica, sino que esa condición biológica que Dios nos permitió tener como seres humanos y de la cual también tenemos que aprender las mujeres a tenerla. Ese poder femenino que tiene que ver con parir, que tiene que ver con cuidar, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la figura de dirección, es lo que sencillamente nutre o debe nutrir ese liderazgo con corazón. Porque la persona que es capaz de que le duele el amor, la persona que es capaz de decir, me duele cuando un hijo le pasa algo o cuando sencillamente me deja de hablar, no le importa dejar de comer porque su hijo, ¿verdad?, lo necesita. Ese sentido de sacrificio, de cuidado, donde ya se hace uno sensible frente a la figura de lo que significan otros niños o lo que significa propiamente el colectivo, cuando uno lo hace de manera razonable, es lo que requiere cualquier tipo de liderazgo, que yo lo he denominado liderazgo con corazón, para poder transformar de manera positiva, de manera consciente, de manera proactiva, de manera empática, es decir, de manera humana con corazón. Es por ende que a Humberto Maturana, que siempre, ¿verdad?, le agradezco haberme presentado esa condición, yo le agrego dentro de esa teoría que además de aceptar esa condición de amor frente a la figura de lo que es la responsabilidad, también tiene que ser un acto de valentía, porque me di cuenta que en el derecho y sobre todo en lo que significa el compliance, que por eso muchas personas creen que es pura teoría o que sencillamente no tiene aplicación, devienen que los actos a nosotros correctos nos duele. A nosotros nos duele porque estamos acostumbrados a normalizar lo incorrecto. A nosotros nos duele porque estamos acostumbrados a tener o a vivir en un síndrome de Peter Pan constante de culpar al otro y de culpar a lo que sea, pero nunca mirarnos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros visualizamos que realmente hacer lo correcto no debería doler, y no debería causarme perjuicio, no debería molestarme, sino que debe ser un acto natural. Ese acto natural es como lo llama o como lo determina el Principito cuando domestica al zorro en un acto de valentía. Es así como ese complemento de un acto de reconocimiento se convierte también en un acto de valentía. Y así se crea la figura del liderazgo con corazón. Como lo señala Milangela y a quienes han tenido la oportunidad de leerlo, no constituye un libro con un rigor netamente académico de la cual pudieran ustedes estar acostumbrados en el compliance, sino que quise, ¿verdad?, no solamente desnudar mi vida o lo que yo viví para poder demostrar que sí se puede, pese, ¿verdad?, a todos los inconvenientes, lo correcto, servir y ser implementado, porque no aplicarlo de manera formal realmente como debe ser a través o por medio de las inspiraciones de esas organizaciones. En segundo, que de nada sirve que tú puedas estudiar mucho si no tienes la capacidad de poder transformar, es decir, que tenemos que volver a la esencia. Y que he leído mucho, y realmente me he dado cuenta que dentro de ese leer mucho, dentro de esa figura, comencé a visualizar y recordar todas las mujeres grandiosas que me han acompañado en la vida y todo, por supuesto, los autores grandiosos que me han acompañado en la vida. Y me di cuenta que eran tantas mujeres que han impactado en mi vida, no solamente mi mamá, no solamente la que limpia, no solamente escritoras o filósofos que están en el libro que yo las desarrollo de alguna manera y que son anónimas, es entender que realmente esa propia esencia de lo que significa transformar es capaz de a ti de alegrarte por lo que significa la otra persona. Y es lo que debe tener el complemento de ese liderazgo con corazón y decidir señalar que mucho más allá de poder demostrar o decir cómo se hace el compliance, qué significa, cuáles son las normas ISO, de qué manera se aplica, de acuerdo a mi pericia, a las recomendaciones del GAFI, por qué y de qué manera, ¿por qué no recordarle a nosotros como expertos en el área o como que queremos trabajar en el área, pero al colectivo completo, que de nada sirve si nosotros no tenemos una esencia amorosa y no somos capaces de humanizar el derecho para poderlo aplicar y que el mundo se va a acabar y que seguirán los caos y la incertidumbre de lo que va a significar si nosotros no descubrimos que el humano tiene que ser más humano. Y creo que es el momento en este siglo XXI, en esta época humanista, de comenzar a ser humano y realmente a reconocernos y a vivir. Y por eso, ¿verdad? Les dejo este libro que espero que en algún momento lo puedan leer y que no les haya aburrido porque yo me encadeno. Walter sabe que yo, ¿verdad?, hablo mucho. No, doctora, para nada. Nosotros estamos felices de poder contar con esta brillante presencia suya y además también seguro el respetable auditorio. Saludos de varios colegas, la doctora Lil Vargas, nuestra destacada delegada en Venezuela también, le mando un afectuoso corazón
Y además indicarle que, y los tacones también de su programa, doctora, de Cata Jurídica. Y además también eh, indicarles que estamos entrando en un bloque, creo que es el bloque con la doctora María Alejandra Mancebo, creo que va a ser el más fructífero, quizás para algunos el más, además delicioso, por lo menos para mí, de poder conversar con la doctora María Alejandra. Vamos, hay varias aristas que se abren a partir de la exposición, doctora, y también lógicamente de su libro, ¿no? Por ejemplo, en uno de los grupos, ¿no? De Costa Rica comentaban, ¿no? Respecto al tema, y también lo recojo de la última parte de su ponencia, ¿no? Decía, pura teoría, ningún pueblo latinoamericano respeta las leyes. Y yo antes de escuchar su opinión al respecto, quería justamente como reflexión de nuestro colega de Costa Rica en uno de los grupos de CIDET, que comentaba de esta manera. Y yo creo que, claro que sí, con la doctora María Alejandra Mancebo hemos realizado cursos, como lo vuelvo a repetir de un inicio, sobre crimen organizado, sobre violencia de género, sobre temas de derecho penal concretamente, seguro inclusive de dogmática penal, que ella podría hablarnos tranquilamente todo un seminario completo. Me consta además que lo discurre con mucho dominio y además reforzado en una gran experiencia, puesto que ella ha sido defensora pública, ha sido juez, ha sido fiscal. Imagínense todo lo que tendría por compartirnos desde esa perspectiva de la judicatura. Sin embargo, también creo y pienso que cualquier estudio en el cual uno se inicie, pues si está carente de la parte ética, de la parte moral, yo creo que tendría quizás un cimiento un poco débil, ¿no? Por no decirlo muy débil, puesto que es lo principal. Y creo que antes de dominar dogmática, antes de dominar pues normativas y antes de convertirse pues en un as, ¿no? de la litigación, pues creo que tenemos primero que cimentar esa estructura sólida de un abogado, del profesional, no solamente del abogado, sino de toda profesión, con el sentido deontológico, de la moral, de la ética y la moral. Y bueno, le cedo, doctora, para que usted pueda comentar esta inquietud del colega de Costa Rica, que nos decía, el recuerdo, pura teoría, ningún pueblo latinoamericano respeta las leyes. Bueno, a mi amigo de Costa Rica, que deseo conocer Costa Rica, yo digo que ese es mi país preferido. Si en algún momento, ¿verdad? Me voy a ir, no iré a Playa, sino a vivir a Costa Rica, porque sencillamente lo considero que es la cuna del derecho penal juvenil. Ahí está Carlos Tiffer, es un grandioso en esa área y qué divino es saber todo lo que ellos han realizado. Y lo que siente nuestro amigo de Costa Rica es un grito que muchas personas ejecutan. Y es un grito que inclusive los propios abogados sentimos continuamente que para qué sirve si realmente nadie la cumple. Y en ese devenir de lo que constituye nadie la cumple, para qué sirve en Latinoamérica, yo le quisiera, ¿verdad?, señalar a nuestro amigo que no solamente es en América Latina, es en el mundo completo donde el ser humano sencillamente ha quedado desdibujado y en esa figura de desdibujado pues sencillamente uno, lo incorrecto forma parte de nuestro devenir, el violentar las normas, la visualizamos de esa manera, de que sirve, es pura teoría, y pareciera que estamos viviendo como en una época de Leviatán de Tomahawk, sencillamente donde todos nos vamos a acabar porque ¿para qué sirve si igualito está? Yo te tengo, ¿verdad?, una respuesta frente a esa realidad. Es cierto que el contexto teórico, pues pareciera que en algún momento no se aplica en la práctica. Es cierto que el contexto teórico pareciera tener como una dualidad de la que uno se presenta, pero la respuesta está en que nosotros como seres humanos, como profesionales, queremos verla transformar el mundo a través de un presidente, a través de lo que pudiera constituir propiamente, descubrir la cura de lo que pudiera significar la ignorancia jurídica. Siempre pensamos en actos grandiosos, siempre hablamos, ¿verdad?, de actos gigantes, hablamos de discursos gigantescos donde le aplaudan. Pero cuando el ser humano se da cuenta que realmente
la forma de poder cambiar las circunstancias deviene en nuestro propio espacio, deviene desde mi casa, deviene desde mi vecino, deviene desde el momento que yo enseño cómo es el derecho a mi familia, a mis hijos, a la sociedad, de cómo yo lo aplico aun cuando nadie me ve, cuando yo estoy en una organización y sé que tengo que hacer lo correcto sin necesidad de que tenga un jefe que me esté supervisando, que yo entiendo que al estar en el servicio público no tengo por qué robarme absolutamente nada y que dar esa concepción de que eso es del Estado, no me importa, frente a esa realidad, deviene de uno como ser humano. Eso significa que tenemos que volvernos a reencontrar que, aun cuando la desilusión forme parte de lo que pareciera ser esta era de inteligencia artificial, donde el ser humano pareciera estar decepcionado consigo mismo y cansado, es el momento de que nosotros nos descubramos nosotros mismos, pero desde nuestra propia esencia. Primero, ¿quién soy yo? Y decirme, para yo poder decirte que es tan teórico, ¿qué he hecho yo para cambiar las cosas? ¿De qué manera yo he hecho para poderlo transformar? Tengo derecho a hacer esa afirmación de manera tan impositiva. Chévere, lo hice. Ahora, ¿de qué manera yo impacto en mi hogar? ¿De qué manera yo impacto dentro de mi espacio? No necesito crear una ley, no necesito transformar el mundo jurídico de un país. Necesito transformarle la vida a esa persona que está afectada por una norma que yo la voy a aplicar o que yo dejo de aplicar. Cuando entendamos que los actos pequeños son los que hacen los actos grandes y visualicemos que esa es la transformación del ser humano, garantizo, ¿verdad? A nuestro amigo de Costa Rica que esa teoría va a convertir en práctica porque va a ser una forma de vida y estoy segura de que es tu forma de vida. Excelente, doctora. Hay un tema también que un poco nos ronda la mente, que es el tema del compliance y cómo puede aportar a una problemática subsistente. No solamente le digo por el tema de mi país, sino que creo que se han dado las experiencias en Argentina, tengo entendido también que en Santo Domingo, en República Dominicana, perdón, y en varios países de la región con respecto a la independencia de poderes, ¿no? Hay muchos conflictos entre los poderes del Estado y, bueno, las consecuencias pues son muy graves para la estabilidad democrática, para también el respeto al Estado de Derecho, puesto que usted sabe que cuando se controla el poder en una sola mano, pues hay la tendencia pues luego a pasar inmediatamente a un gobierno de facto, ¿no? Y eso es esa es una historia recurrente lamentablemente en nuestros países. ¿Usted cree que la cultura del cumplimiento, ya a través del compliance, podría también ayudar, podría también tener algo que decirnos al respecto? Yo pienso que la cultura del cumplimiento es la forma como nosotros podemos de manera ordenada, de manera por paso, de manera reencontrada, de volver a visualizar de qué manera podemos abordar los problemas. Entonces la respuesta sería sí. El compliance no solamente es que una organización o una empresa pueda tener un programa de cumplimiento, no solamente es crear políticas para esa empresa. El compliance es dentro de una postura, una forma de gerenciar, es una forma de vida y es una forma de poder ejecutar lo que significa el contexto de salud de una organización. Si el compliance fuera aplicado por personas que conocen el área, pero que tienen la característica humana para poderlo realizar dentro del área pública y privada, pudiéramos llegar a impactar lo que significa propiamente en la esencia de la cultura organizacional, de la madurez pública, de lo que significa ese impacto, no solamente de la separación de poderes, sino lo que es más importante, y es lo que yo sueño, poder implementar lo que significa el compliance dentro de la función pública. Ese compliance de lo que significa esa función pública donde ese egoísmo o esa soberbia del ser humano de que en algún momento quiere obtener todos los poderes o que sencillamente se vuelve, ¿verdad?, dentro de la figura de ellos, puede significar que no está totalmente preparado, pero no esencialmente como profesional, sino como ser humano para poderlo afrontar. Y de qué manera tan exquisita, a través de un programa de cumplimiento dentro de la función pública, entender y hacerle recordar a las personas que mucho más allá de poder hablar de un jurista o de un presidente, señalar de lo que pudiera significar propiamente de los valores. O sea, ya no seleccionar personas, sino seleccionar los valores de esas personas. Entonces, por ende, el cumplimiento normativo que data de hace muchísimo tiempo, que pareciera estar en boga en los actuales momentos, constituye, pienso yo, que una oportunidad que nos está dando el derecho, que nos está dando el universo y por supuesto Dios, de poder significar y reinventarnos como profesionales, específicamente en el área del derecho, para comenzar a darle vida saludable
a darle prevención, a rescatar lo que significa la erradicación, a rescatar de que no tengo que sencillamente sino caminarlo frente a lo que iba a significar para poderlo hacer, pero sobre todo poderme descubrir a mí como persona. Si yo no me descubro como ser humano que impacto, si yo no entiendo que lo que yo hago tiene que ser lo que yo pienso y lo que yo pienso tiene que ser lo que yo digo y tiene que haber una congruencia que significa integridad, sencillamente es lo que impacta y es lo que realmente inspira. De resto queda en puras palabras y eso deviene propiamente de la esencia. Entonces es una forma, por supuesto, de liderazgo transformacional exquisito que los invito a que ustedes la desarrollen porque todos los días se descubre algo nuevo. Excelente, muy bien. Vamos a, bueno, a indicarle todas las felicitaciones que hay en el chat de esta plataforma, así como en los grupos, estimada maestra. Hay una frase también muy importante de la maestra Milángela Tachón. Nos dice, no se necesitan grandes hazañas realizadas por pequeños humanos, sino se necesitan grandes humanos realizando pequeñas hazañas. Es una también frase para tomar en cuenta. Muchísimas gracias, estimada maestra Milángela Tachón Escopazo. Y bueno, de esta manera vamos concluyendo ya esta jornada, pero no sin antes compartir con nuestra principal expositora de la tarde y además homenajeada del día de hoy, este reconocimiento que le han Ujú. formulado las instituciones que avalan académicamente este certamen, así como todas las actividades de CIDET a nivel internacional. Nos estamos refiriendo al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, al Observatorio OCURI, Observatorio Jurídico en República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, a la Universidad Técnica de Machala, al Colegio de Abogados del Oro, también en Ecuador, y al Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores, en Nicaragua, dentro de otras instituciones que sería un poco largo de enumerar, que conforman la Corporación Internacional de Escuela de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la maestra María Alejandra Mancebo por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Taller Internacional en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo y otros. En el capítulo del día de hoy, Liderazgo con Corazón, el poder femenino en el compliance, impartido del 17 al 25 de septiembre de 2025, y además también con el lanzamiento de esta obra, la cual seguro que está a su disposición y nosotros pertinentemente vamos a compartir las coordenadas que nos mande la maestra María Alejandra para que también todos ustedes puedan obtenerlos y de esa manera también tener entre sus manos esta excelente teoría, este excelente libro, producto de un trabajo, como ustedes ven, de muchos años de experiencia y dedicación de la maestra María Alejandra Mancebo. Nosotros también vamos a compartir la invitación, lógicamente por respeto al ponente del día de mañana, para la última jornada, que es el tema, la protección de los derechos humanos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es del doctor Carlos Navarro Medal, destacado jurista, catedrático de Nicaragua, doctor por la Universidad de Salamanca de España y además director del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores, que también forma parte de CIDET. El día de mañana nos estará acompañando en la última jornada de estos importantes foros y presentaciones de libros internacionales. Y además también reiterarle, ya también estaba en la plataforma, perdón, en el chat de esta plataforma, la invitación para que puedan participar en el curso Taller Internacional en Justicia Juvenil, Derecho Penitenciario y Violencia Criminal en la Era Digital, perfil psicológico del menor infractor y respuesta social, una perspectiva multidisciplinaria, penal, constitucional, derechos humanos, psicología, soporte y orientación pedagógica, que se desarrollará del 7 al 11 de octubre del presente año. Están cordialmente invitados, están todos los números también expuestos como para que puedan ustedes ya inscribirse sin pérdida de tiempo y separar su cupo. Muy bien, estimada doctora María Alejandra, siempre es un honor contar con su valiosa participación. Esperamos pues reunirnos pronto en otra jornada donde podamos pues también tener a bien compartir sus valiosos conocimientos y prácticas. También eh, pues agradecer la participación de la maestra Milángela Tachón Escopazo desde Venezuela, que también aportó a esta importante jornada en este también tema tan amplio y tan también de vanguardia que es el cumplimiento. Si bien es cierto, ya desde años atrás se ha venido
estudiando y se ha venido desarrollando, pero sin embargo no deja de tener una vigencia importante en todos nuestros países, tal como ha quedado demostrado en la participación y excelente exposición de la maestra. Nosotros vamos, antes de concluir con esta excelente jornada, indicarles que toda esta secuencia de conferencias, desde el día 17 hasta el día de mañana, que será el 25, inclusive la de hoy día, en estos momentos, dentro de un momento va a estar en el canal de YouTube de CIDET, que ustedes pueden pues, encontrarlo directamente colocando CIDET y también si desean suscribirse gratuitamente, marcando la campanita, encontrarán en el canal de CIDET más de 90 videos relacionados a cursos de este tipo en diversas áreas del derecho y ciencias afines, siempre de la mano de los mejores maestros y maestras internacionales. Así que están invitados a suscribirse gratuitamente y a tener como material de consulta permanente estas importantes exposiciones. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora Milángela. Si usted desea dar algunas palabras finales, por favor. Bueno, gracias nuevamente a todos por el espacio. Excelente, María Alejandra, tu presentación. Gracias por compartir tu historia de vida, que se requiere mucha valentía, ¿no? Para contarla de manera pública. Te felicitamos y te reiteramos lo valiente que fuiste y que eres. Gracias, Walter. Para finalizar y para reflexionar con el amigo de Costa Rica, que mencionó que para qué, si es que en Latinoamérica no se cumple. Bueno, eso es una visión un poco injusta con uno mismo, ¿no? Decir, una visión un poco amplia, injusta con nosotros, porque bueno, aquí estamos haciendo lo mejor que podemos representando a Latinoamérica. Y si bien los efectos o los resultados no los estamos viendo, los estamos construyendo. Entonces vamos a poner el foco en eso, que tenemos una tarea titánica, sí, pero de eso se trata no solo la academia, sino cada quien desde sus espacios de trabajo. Y eso es a lo que invita de verdad que los, o sea, valga la redundancia, nos invita María Alejandra en su obra. O sea, lo correcto es lo correcto si nadie lo haga. Y eso no deja de tener un valor a largo plazo. Y así como el mal tiene un efecto multiplicador, porque lo malo siempre hace más ruido, bueno, pero seamos los encargados de que el bien también tenga ese efecto y de que haga aún mucho más ruido en lo que hacemos, en el Estado de Derecho. Y alguien preguntaba, y creo que usted también, Walter, sobre la incidencia del compliance y la separación de poderes. Bueno, mira, el compliance alineado de repente a lo que dice María Alejandra, pero complementando con una perspectiva, no va a resolver todos los problemas estructurales que tenga un Estado, pero sí es una herramienta que ayuda muchísimo a prevenir y mitigar que esos problemas estructurales se sigan desarrollando, por lo menos es como un escudo frente a la delincuencia organizada que sabemos que tiene incidencia en las esferas de los sistemas de administración de justicia. Para algunos autores será en el orden socioeconómico. Entonces, además que si lo vinculamos a los principios democráticos, el compliance propugna la transparencia, la integridad, y esas son bases de una democracia y de un Estado de Derecho. Entonces, lo estamos haciendo cada quien desde su área y que veamos que todo lo que estamos logrando, conversando, aportando, no se puede ver de una manera aislada, tiene una visión holística y que todo se va confluyendo y alineando para que podamos fortalecer lo que sabemos, conocer lo que no. Y bueno, gracias nuevamente por todo esto. Espero coincidir en otros eventos y bueno, retomar el derecho constitucional que lo tengo un poco olvidado, pues ese fue mi pasión. Ese es como al que yo me dedico por amor, aunque me desarrolle en la actividad corporativa. Gracias a ti, María Alejandra, por la invitación. Para mí es un honor. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Unos mensajes bellísimos para María Alejandra. Nuevamente, gracias, Walter, y a toda la organización, a CISEC. Bueno, muchas bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a usted, estimada doctora Milángela.
y vamos a, lógicamente, con la autorización suya y también con la venia de la maestra María Alejandra, incorporarla al grupo principal, que es el grupo Génesis de los demás, ¿no? Que es el grupo de maestros y maestras internacionales. Y para poder, pues, cumplir lo que nos acaba de indicar, de seguir, pues, en contacto con la Academia Internacional, a través también de estas destacadas participaciones de los maestros y maestras internacionales. Estimada doctora María Alejandra, por favor, algunas palabras finales. Nosotros con mucho gusto para escucharla y despedirnos también. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Milángela, a nuestra familia. Decidí que son increíbles, que abrazan y que construimos en pro de esa figura. No los voy a llenar, ¿verdad?, de más palabras de las que ya he dicho, solamente los voy a invitar a un principio que nos debe unir a todos, que significa la integridad. Cuando tengamos duda de lo que pueda llegar a pasar, cuando tengamos duda de lo que significa el impacto del derecho, cuando tengamos duda qué tan importante es en una sociedad donde todavía se resuelven problemas a través de la guerra, vamos a preguntarnos qué estoy haciendo yo como ser humano individual frente a esa realidad y preguntarme qué tan coherente soy entre el ser, hacer y pensar. Cuando logro dar esa respuesta, comencemos a rescatar lo que significa la congruencia y la integridad. Al poderla hacer, tenemos la capacidad de poder inspirar no solamente una organización, no solamente una forma de una estructura de gobierno o de un poder de lo que significaba, sino la figura de una sociedad sostenible y sustentable. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por ser parte de esta familia que es maravillosa y que yo amo con locura. Y por supuesto, ¿verdad?, que tenemos a Milángela dentro, ¿verdad?, dentro del desarrollo, con la venia, por supuesto, de nuestro maestro, el doctor Walter. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora María Alejandra Mancebo, doctora Mirángela Tachón y todos los hermanos en diferentes países que se han conectado el día de hoy. Además, también a todos los que nos verán en las pues, redes y también en la transmisión oficial a través del canal de YouTube de SUIDET. Pues agradecerles esta siempre apertura. Y bueno, nos reencontramos el día de mañana con la última jornada de este Foro Taller Internacional, cuando tengamos la grata presencia del doctor Carlos Navarro Medal desde Nicaragua, aportando también un tema importante. Y además recordarles también que están ya en carrera los nuevos cursos que está, estos cursos ya en lo que se refiere a la parte ya del aprendizaje, ¿no? Los temas siempre que se ponen en relieve y que están oportunamente distribuidos en todos los canales de CIDED a lo largo de los países que la conforman y también del grupo principal Maestros y Maestras Internacionales. Un agradecimiento antes de concluir también a la doctora Rico por habernos también permitido participar en el evento del Senado de Argentina, que se desarrolló el día de ayer, un gran evento que también ustedes vamos a pasarles también los enlaces para que puedan tener unas exposiciones muy valiosas en todos los ámbitos, especialmente del derecho penal, del derecho constitucional, exposiciones muy importantes y que vamos a darles, lógicamente, la forma de acceder, ¿no?, a través del canal del Senado de la Hermana República de Argentina. Estimados amigos, amigas, colegas, desde Lima, Perú nos despedimos y les reiteramos la invitación para el día de mañana. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Un abrazo. Eso.